Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un video más. Ahora rumbo al draft, rumbo al draft 2024, pues vamos a estar como el año pasado, mi queridísimo Little Brother Yayito Rocha y yo platicando de los prospectos rumbo al draft. Y bueno, pues como ya lo conocen, Yayito, ¿cómo estás? Bienvenido a este Hermanito, espacio. muy feliz, hermano, de otra vez estar acá juntos, estar hablando otra vez del draft, ya saben la gente de Spanish Bowl que me ve, que me encanta, es mi tema favorito, yo me desvivo por el draft, entonces, me emociona mucho hacer este tipo de videos. Pues sí, nos encanta platicar del draft porque es un momento, yo creo, draft y agencia libre, en donde evidentemente estamos, sobre todo los aficionados de los equipos que no les fue muy bien, eh, con las esperanzas renovadas, ¿no? Digamos, queriendo ser otra vez lo que alguna vez fuimos, ¿no? Los Pats, por Así es. ejemplo, de Yayito hace no mucho, hace apenas unos años, ganando su más reciente Super Bowl, y los Washington Redskins, ahora Washington Commanders, pues hace más de 30 años. Pero bueno, mejor no hablemos de cosas tristes y hablemos de cosas divertidas como van a ser los prospectos. Pero antes de comenzar, pongan atención. Regálenos un like, por supuesto, aquí abajito ahí está la bubble, aquí abajito en este espacio en YouTube. Y también suscríbanse al canal, que vamos a tener muchísimo contenido en esta temporada. Y también compártanlo, porque compartiéndolo, esto llega a más personas y ese es el único objetivo, que esto llegue a más personas y que la pasión por la NFL sea para más personas, ¿no? Simplemente. Así es. Antes de hablar ya de los prospectos, que vamos a hablar de los offensive tackles, vamos a hablar rápidamente del orden del draft. Yo creo que ya muchos se lo saben. El número 1 lo tienen los Bears, ¿no? Por haber cambiado el año pasado con los Carolina Panthers. El número 2, los Commanders. El número 3, los Patriots de Yayito. El número 4, los Cardinals. El 5, los Chargers. Este top 5 se pudieran ir bastantes quarterbacks. Evidentemente no vamos a hablar hoy de los quarterbacks, hoy vamos a hablar de los que protegen a los quarterbacks, los offensive tackles, pero pues bastante interesante un poco en términos generales esta generación de quarterbacks, ¿no? En este año, ¿no, Yayito? Sí, así es, sobre todo creo que hay mucho talento en todos lados, ¿no? Creo que es un gran año para poder ir por tackles, bueno, creo que es el mejor año para poder ir por tackles desde hace, no sé, probablemente desde la camada de Rashawn Slater, de Christian Darrisaw. Creo que desde esa camada no habíamos visto una camada tan buena y sobre todo tan pro-ready, ¿no? Estar lista para dar el salto al pro. Eso es algo muy importante. No habíamos visto tampoco una camada tan increíble de receptores. Digo, ya habíamos visto la camada de Garrett Wilson, la camada de Chris Olave, todos ellos, pero no habíamos visto una camada con tanto hype como estos receptores. La de quarterbacks, ¿no? El puro hecho de que se rumore, ¿no? Claramente puede ser diferente, ¿no? Como el año pasado con Will Levis, pero que se rumore, que haya la posibilidad de que haya hasta 6 quarterbacks en primera ronda, te dice lo buena que es, ¿no? Entonces, de esos 6, supongamos que entren 4 de cajón, ¿no? Que ya todos deben saber sus nombres. Muy buena camada para guards, muy buena, excelente camada para corners, ¿no? Obviamente, cuando hay muy buenas camadas de algo, hay camadas que son un poco más débiles, como la de los corredores. Creo que es la peor camada que hemos visto de corredores en probablemente este siglo, o sea, desde el 2000. De tight ends también es un poco floja, quitando los dos primeros. Entonces va a ser interesante este draft, muy interesante. Sí, muy interesante en algunas posiciones. Y eso, ¿no? Lo que decías, offensive tackles y guards. Si quieres reconstruir una línea ofensiva, este es el año, ¿no? Lo ponía hace una semanita más o menos en Twitter. Pero bueno, vámonos allá a hablar de los prospectos. El primero en la lista es Joe Bagels, el de Notre Dame, este gigante de 6'8", 315 libras, 6'8" y 315 libras, ¿no? O sea, delgado para hacer esos 600, 6'8", esos 2 metros tremendos, 2 metros 1, ¿no? 2 metros 2, 2 metros 3, por ahí, más o menos. Es junior, es offensive tackle que pues está totalmente listo, tiene tamaño, es atlético, es buenísimo en zona,
con una agilidad lateral tremenda y quizás por ese tamañote, ¿no? Sufre a veces un poquito con el balance, ¿no? Cosas que a lo mejor tenga que trabajar un poquito el de Notre Dame, pero bueno, un prospecto, como dices, pro ready, ya, ¿no? Listo. Sí, justo. De hecho, creo que alguien podría dar su top de tackles y no me molestaría nada si dentro de nuestro top 3 que vamos a dar tuvieran, o sea, lo tuvieran al revés o Claro. diferente. ¿Por qué? Porque desde más o menos agosto del año pasado que se empieza a hablar del draft, Joe Alt no era el tackle 1 de la clase, era el Exacto. tackle 2, 3. ¿Por qué? Porque era Olu Fashanu, el tackle 1. Después pasó a ser Joe Alt y ahorita empieza a subir el trend por el tackle de Oregon State que siempre, bueno, la verdad es que en sus entrevistas pronunciaron diferente su apellido, pero Taliasi Fuaga. Entonces, entre los tres hay un no consenso y creo que es muy bueno, ¿no? El hecho de que nos estemos peleando por quién es el mejor, no por quién es el peor de los tres. Entonces, simplemente Joe Alt lo pusimos en el top 1, por así decirlo, por su tamaño, ¿no? 6'8", es bastante delgado, es muy rápido, lo que mejor se le da es el pass protection, claramente. Sí. Obviamente con los jugadores de Notre Dame a la ofensa y a la defensa es un poco complicado analizar qué tan bueno puede llegar a ser en la NFL porque no se enfrentan contra jugadores de la SEC. Entonces creo que su enfrentamiento más complicado fue contra Ohio State y contra Clemson y lo hizo muy bien. O sea, tuvo una calificación de Pass Pro en los dos de arriba del 70. Entonces algo muy positivo. Es el mejor tackle de toda la clase en zone grade, que es cuando, o sea, carreras de zona, Sí. que en la NFL se ocupa al diario, ¿no? O sea, son más comunes el inside zone, el outside zone, las RPO, que pues carreras directas, ¿no? Las ISO y todo eso. Entonces es muy positivo. En sus 3 años de college solo permitió 3 sacks, 2 en su primer año, 0 en su segundo año y 1 en el último año. Eso es muy positivo y siempre ver un tackle que se declara antes como junior es un gran signo de que va a poder ser muy bueno en la NFL. Exacto, ¿no? Y el asunto en la parte física es que seguramente deberá subir algo de peso y siempre y cuando no le afecte demasiado en la agilidad y en la velocidad. Y entonces ahí tiene ese potencial tremendo de ser una montaña, ¿no? Una montaña que nadie podría pasar si mejora algunas cuestiones técnicas, sobre todo, como decía, del balance y que mejore en la parte de la carrera, ¿no? Sí. Muy bueno, como decías, en pass protection. Y bueno, pues tiene ese tremendo potencial. Siempre, eh, tanto tight ends, gente que bloquea, o línea ofensiva de Notre Dame, pues estarán bien preparados, ¿no? En Sí. general, es una escuela buena en ese sentido. Vamos con el que sigue, Olu Fashanu para los cuates, o Olumuyiwa Fashanu, ese es el nombre, Olumuyiwa Fashanu, ya lo dije bien. El clásico 6'6", 325 libras de un offensive tackle, tiene así el prototipo perfecto. Si juegas Madden, ese es el prototipo perfecto como para un offensive tackle. Para que no sea demasiado alto y a lo mejor pierda un poco el balance, como un poquito lo platicamos como con Alt. Con una buena cantidad de pesos. También Junior, en este sentido, muy bueno en el segundo nivel. Mucho más balanceado por lo mismo. Quizás le falte un poquito de velocidad y un poquito de flexibilidad, cositas que a lo mejor irá mejorando, por supuesto, dependiendo de con qué coach de línea ofensiva llegue el de el de Penn State. Sumamente interesante y como decías, al principio del año estaba en el número 1 en casi todos los rankings y ahora simplemente pues fue un poquito rebasado por Joe Alt. Sí, simplemente creo que por el potencial de Joe Alt, pero si yo tuviera que dar una apuesta hoy de quién se va primero, yo digo que es Fashanu, es el tackle más listo de los 3 que vamos a hablar ahorita. Bueno, vamos a hablar de 5, pero del top 3, es el más listo, es el más preparado. Les voy a dar una estadística que a mí me sorprendió cuando la vi, porque obviamente al estar en Penn State te enfrentas contra Ohio State,
te enfrentas contra Michigan, Michigan State, Northwestern, o sea, contra equipos que sí producen pass rushers a la NFL, ¿no? Exacto. No tan común como Notre Dame, que se enfrentan 1 o 2 juegos nada más contra la Big Ten o contra la ACC. El año pasado se enfrentó contra Yasir Newton, uno de los mejores tackles que hemos visto en los últimos 5 años, que muy probablemente se vaya en el top 10 este año. Se enfrentó contra pass rushers de Ohio State, de Michigan, Michigan State, de Rutgers, de Iowa. En ninguno de esos juegos tuvo una calificación más abajo del 75, pero eso no es lo impresionante. Lo impresionante es que en 3 años de carrera contra esos mismos equipos permitió 0 sacks en toda su vida. O sea, él nunca ha permitido un sack en toda su vida desde high school. Es una locura. O sea, es una locura lo que estamos viendo con él. Muy probablemente veamos un tackle muy parecido a Michael Owenu. O sea, muy grande, muy dominante, que sea bueno en pass protection, bueno en zona de carrera, no tanto, o sea, no tan bueno como para pase. Yo estoy proyectando que lo agarre un equipo que tienda a lanzar mucho y muchos RPOs. No lo veo en un equipo como los Chargers, por ejemplo, que también están buscando tackle y que declararon que van a correr mucho. O sea, yo lo veo en un equipo más pasador. Podríamos verlo, no sé, en una ofensiva de Sean Payton. Podríamos verlo, no sé, en un equipo que simplemente quiera ya un tackle generacional, que tenga un tackle para 10 años y que quiera construir alrededor de él. O que sea esa última pieza, pero yo más lo veo como un equipo, como un tackle que construyes alrededor de él, no con él. Sí. Bueno, Titans que está por ahí Los en el Titans, 7. los Titans me parece increíble. Creo que van a ir por alguno de estos, seguramente. Y el tema de los Chargers, que decías, es interesante porque creo que tienen resuelto el left tackle. Y si van Así por uno de es. estos talentazos en el top 5, bueno, tendrían a 2 left tackles, uno de right tackle, ¿no? Sí. El que esté menos listo para ser left tackle, un poco menos listo, lo tendrían de right tackle, entonces tendrían un par de tremendas torres, si es que al final deciden por eso, ¿no? A lo mejor también pueden optar por los receptores. Hay muchas cosas que todavía se pueden dar esta semana con el Combine, por supuesto los Pro Days, y falta mucho todavía como para el draft, como para definir estas cosas, ¿no? Pero más o menos por ahí pueden ir las cosas. Muy interesante Fashanu, que pues eso, está listo y nada más a lo mejor por el potencial lo pusiste, ¿no? Porque al final del día es ranking tuyo, el número 1 a Joe Alt. Vamos con el 3, que dices que, bueno, también el tremendo potencial. Taliese Fuaga, como bien dices, pues ya los nombres están un poquito medio trabalenguas. Es igual, de la misma estatura que Fashanu, 6'6", pero pues pesa unas 15 libras más o menos, ¿no? Es un monstruo en ese sentido, es fuertísimo, ¿no? 334 libras, junior, offensive tackle. También muy bueno en el segundo nivel, ¿no? Balanceado, y pues que le pueda faltar a lo mejor esa parte de velocidad por ese tremendo tamaño que tiene, ¿no? Quizás, nada más. Sí, no sé qué les están dando de comer a los tackles hoy en día, pero tampoco permitió un solo sack en toda su carrera. Es junior, early declare, tampoco. Obviamente no es tan, por así decirlo, tan impresionante no permitir un solo. Obviamente es impresionante, pero no como Fashanu, porque Fashanu compitió contra la Big Ten y pues él no, obviamente. Pero algo que me gustó mucho es que se enfrentó contra Latu. No sé pronunciar su apellido. El edge rusher de la UCLA, que está proyectado como ser el edge rusher 1 o 2 del draft, y no le permitió una sola presión. De hecho, algo que bajó a Latu del Big Board, del top 5, es el juego que tuvo contra Oregon. Entonces, me parece increíble. Solo ha permitido 18 presiones en su temporada, en toda su carrera. Y tú me podrías decir, Yayo, son muchas presiones. 18 presiones es mucho, demasiado. Y sí, son demasiadas.
pero en una temporada. Él lo hizo en 18 presiones en 3 años. Y, o sea, permitió 18 presiones en aproximadamente 800 snaps. O sea, no es nada. O sea, no es ni nada. O sea, ni siquiera es el 1% de sus snaps se convirtieron en presiones. Entonces... Pequeños errorcitos. Así es. Y más que nada, obviamente, son seres humanos y juegan contra seres humanos increíblemente fuertes. Entonces, a mí me importa que de todas esas presiones, solamente 5 se convirtieron en hits al quarterback. Entonces, me parece increíble. No me sorprendería nada que también se vaya antes que Alt o antes que Fasciano. No me sorprendería mucho. Si a alguien le gusta, claro. Exactamente. Yo sí lo veo en el top 15 a mi buen Taliasi Fuaga. Fuaga. Layatu, ¿no? Layatu, ¿no? Sí, Layatu Latu. Layatu Latu. Es que Sí, yo siento que con ese tipo de nombres es una falta de respeto pronunciarlos mal, ¿no? Entonces, el nombre que sí me sé, lo pronuncio. Sí, Latu. los nombres hawaianos no los dominamos, aunque tengo camisas hawaianas, no, el hawaiano sí se nos dificulta, la verdad. Pero bueno, esto es nada más por el calor que ya estamos en todo el país, aquí en el país México, porque, bueno, esto nos ven en otras partes, en otras latitudes, pero bueno, acá en México está tremendo el calorcito. Vamos con el tercero, el de Alabama, ¿no? Los de siempre, los eternos de Alabama. A ver qué pasa con este programa de Alabama. Eh, con el cambio de cocheo y todo lo demás, pero bueno, JC Latham, el de Alabama 6'6", igual la misma estatura, 360 libras, junior, offensive tackle, es un espécimen pues impresionante, ¿no? Violento, poderoso, le falta evidentemente mejorar la protección en carrera, ¿no? Pero bueno, al final del día también es un tremendo monstruo que igual se puede ir en primera ronda. Sí, de hecho me parece que por su tamaño no se nota su peso. Más bien creo que necesita subir un poco más de masa muscular, no peso, ¿no? Yo lo tenía como mi tackle 3, mi tackle por ahí subiendo al tier 2, porque Ya. a mí lo que me gusta de los rankings no es dónde los tienes situados, más bien en qué tier los tienes, ¿no? Yo veo en el tier 1 a Olu Fashanu y a Joe Alt, después viene el segundo tier donde solamente está nuestro tackle de Oregon, y después viene el tier 3, donde ya vienen tackles que yo considero que se pueden colar a primera ronda, ¿no? Con nivel de probablemente ser titular y llegar a tener un nivel pro bowler o algo así. Yo tenía a Latham, JC Latham, como en el tier 2, pero su juego contra Georgia me preocupó. Ya. Obviamente fue un desastre, ¿no? Todo el juego, o sea, en teoría todo el juego fue un desastre. Pero cuando jugaron contra Georgia, no se notó sus errores porque sus errores no iban del lado de la jugada o por el atleticismo del quarterback, de los corredores, de los receptores, se solucionaba, pero realmente le cuesta mucho cerrar los gaps y esto es algo que sí es trasladable a la NFL. O sea, cuando tú tienes problemas para cerrar gaps, o sea, gaps para los que no entiendan es que tú puedas hacer un bloqueo 2 contra 1, que tu hueco interno lo puedas sellar bien o subir bien, una trampa, se le complican esas partes, o sea, la parte del juego terrestre. Esto es algo complicado, o sea, esto sí es algo como de tener en vista. Lo tengo en este lugar porque es es un right tackle, entonces los right tackles también no son muy abundantes en la NFL, ¿no? O sea, normalmente los right tackles son left tackles que no pueden jugar de left tackle y los convierten en right tackles, o guards que son muy altos. Entonces, los right tackles puros no abundan. Entonces, yo creo que sí se puede colar en primera ronda junto con otro tackle de Arizona, pero pues ahorita vamos a hablar de él. Sí, lo que dices de los huecos, ¿no? O sea, si hay 3 por acá y el hueco se tiene que generar aquí, en medio, ¿no? Entonces, estos dos, y este es el tackle, que estoy moviendo acá. Bueno, ya se movieron los globitos por este asunto,
pero bueno, si tú no generas un hueco aquí, por aquí se mete entre el tackle y el guard, el pass rush o el defensive tackle, y entonces ya la jugada ya no funciona, ¿no? Entonces, el corredor que tiene que ir por en medio, ¿no? Entre el center y el guard, pues el tackle se le mete exactamente por ahí, ¿no? Porque él no generó el hueco, o el defensive end se cuela y hace una tacleada para pérdida de yardas, ¿no? Así es. Estoy nada más poniendo un ejemplo, evidentemente, porque distintas asignaciones en la línea ofensiva pues, pueden generarse, y entonces esas faltas, ¿no?, que dices, sí son muy importantes. Se pueden a lo mejor mejorar con un buen coacheo en la NFL, pero bueno, por eso lo pasas al Tier 3 y dejas a Fuaga solito en el Tier 2, como, Sí, como bien lo pones, solito, pobrecito, se solito. quedó solito. Pero bueno, vámonos con el tercero. Vámonos con el de Georgia, que bueno, ya este año no lograron regresar a los campeonatos, pero bueno, un programa que lleva muchos años, los años recientes, siendo maravillosos en muchos sentidos, ¿no? Generando muchísimo talento. Los de Georgia fueron 2 veces campeones y ahora no lo lograron. 6-7, igual, muy, muy grande, 340 libras, y otro junior, ¿no? Es bastante hábil, atlético. Yo creo que tiene bastante potencial en ese sentido, y quizás pues que le haga falta experiencia, ¿no? A lo mejor esa sería una de sus carencias de cara a la NFL. Así es. Justamente me parece un gran tackle, otro right tackle de la clase. En este tier 3 tengo a muchos right tackles. No permitió ningún solo sack otra vez. Solo 6 presiones en toda su carrera. Ha jugado desde su primer año bastantes snaps. De hecho, jugó 121 snaps desde su año freshman. Eso es muy bueno. Y solo permitió una presión en su año freshman. Eso es algo muy bueno, ¿no? O sea, que permitas eso. Obviamente solamente jugó 38 snaps, que es, o sea, en pass protection. De esos 121, 38 fueron de pass protection. Entonces, cuando me metí a ver su film, básicamente lo metían a la mitad de un juego cuando ya estaba súper dominado, ¿no? Contra, Eso. no sé, Ball State, no sé, Georgia Tech, cosas así. El problema con Amarius es que no jugó todos los partidos de la temporada. Estuvo lesionado y los partidos contra la SEC se le complicaron un poco. Contra Alabama, contra Tennessee y contra Ball State, que no sé por qué, se le complicaron y tuvo una calificación abajo del 60. Eso no es positivo, pero el potencial está ahí. Siempre lo hemos hablado. Los jugadores de Alabama, los jugadores de Georgia como tackles, siempre tienen un buen potencial. Y obviamente nosotros queremos que cada selección de primera ronda sea un pick de nivel Pro Bowler, ¿no? Un pick de nivel Pro Bowler, All Pro. Yo creo que con que tengas un tackle titular consistente y que no permita presiones, ya ganaste en la NFL, ¿no? O sea, ya estás del otro lado. Ya tienes un mejor tackle que a lo mejor el 70% de los equipos de la NFL. Exacto. Entonces, eso es muy positivo, pero obviamente yo estoy muy seguro que mi ranking va a cambiar y que, no sé, a lo mejor en abril, ni siquiera ni Latham ni él están en mi top 5. Sí, pueden cambiar estas cosas, evidentemente, después de varias cosas que puedan suceder en esta semana en el Combine, en las siguientes semanas en Pro Days y en algunos otros tiempos de aquí a entrevistas, lo que platicamos también en la serie de programas el año pasado. Evidentemente se ven mucho las cuestiones físicas, el film y demás, pero las entrevistas terminan siendo en esta semana, que los Vitales. reclutadores ven muchísimo eso, los intangibles, como bien dices, ¿no? El liderazgo, esa pasión que tengan por el deporte, La esa actitud. manera, la actitud, esa manera como se enfrentan a problemas, eh, las cuestiones familiares, un historial en muchos sentidos, y eso importa muchísimo al final del día para que los equipos terminen haciendo su board completo y entonces vean, este es el tipo de jugadores que estamos buscando, ¿no? Y muchas veces en algunos equipos pesan muchísimo más estas cosas
que algunas otras cosas físicas, porque evidentemente eso nos llama mucho la atención a nosotros como aficionados y a los medios, pues también, ¿no? Por supuesto, están mucho en eso. Entonces, esas cosas son las cosas que no sabemos, ¿no? Que al final del día, Sí. en cualquier proceso de reclutamiento, para cualquier organización, se necesitan evaluar otras cosas, no solamente las cuestiones deportivas en este caso. Pero bueno, son cosas que evidentemente, salvo algunos casos que ya están muy claros, ¿no? Que esas red flags tremendas de gente que, bueno, pues, se metió en problemas con la justicia, con drogas, etcétera, no son tan fáciles de identificar por nada más ver una simple cara, ¿no? Entonces, son Así cosas es. que luego se van pasando. La agencia libre está llena de agentes libres que van a entrar van a estar libres para este año, ¿no? Tyron Smith, ya veteranazo de 33 años, Dwayne Brown, veteranísimo de 38 años, algunos otros más jóvenes como Chukwuma Okorafor, el de Pittsburgh, que tiene 26 años. Hay bastantes, pero no hay ninguno así que digas, wow, por supuesto, porque normalmente estas posiciones, si está el talento, generalmente se quedan en los equipos. Entonces, los que entran a agencia libre, creo que darán mucho más profundidad a lo mejor a algunos rosters, y los que quieran buscar más starters, más jugadores que vayan a empezar pronto, creo que van a estar buscando más bien en el draft, ¿no? Sí, sobre Porque, todo, sí, perdón. sí, porque no hay ninguno que digas, este va a ser perfectamente mi left tackle para esta temporada 2024. No hay ninguno, creo que dentro de ellos, ¿no? Por ahí Donovan Smith a lo mejor, pero ya tiene 31 años y pues no sé, hay algunas dudas todavía con él, ¿no? Así es. Y además, sobre todo porque, digo, nosotros estamos hablando del top 5, pero todavía hay 3 tackles más que se podrían colar. No digo que entren 8, pero se pueden colar 6, 7. Y entre ellos está Jordan Morgan, que es mi tackle favorito de toda la clase. Siempre lo he dicho, yo me gusta apostar por jugadores que no salen caros y que pueden darte mucha retribución. Jordan Morgan de Arizona me parece un gran tackle que te lo puedes llevar en el pick 30, 32, renovar tu línea, por ejemplo, los Chiefs, por ejemplo, por ahí San Francisco, que le dolió mucho el right tackle toda la temporada. Tyler Guyton me parece que sí o sí se cuela a primera ronda de Oklahoma. Y Graham Barton muy probablemente pueda hacer ese pick sorpresa que de repente se avientan los Pats, de repente se avientan los Cowboys, de meterlo en los últimos picks de primera ronda. Creo que ellos pueden llegar a primera ronda también. Sí, al final del día también la primera ronda se paga mejor, entonces, y terminan teniendo un contrato de rookie. Entonces, los que tienen segundos contratos, que son left tackles o incluso ya right tackles, ganan muchísimo dinero. Entonces, aunque tengan contrato de primera ronda, es más barato tenerlo en contrato de rookie. Y en primera ronda puedes tenerlo 5 años, ¿no? Con la opción de quinto año. Y es incluso más barato que lo que va a pagar en el mercado un left tackle en 5 años, ¿no? A lo mejor el contrato de un top 5 en 5 años, para su quinto año de contrato van a ser $20 millones, y en 5 años, es decir, en 2029 un left tackle va a estar ganando 35 o $40 millones al año, a lo mejor, ¿no? Sí. Como se están moviendo las cosas. Entonces, pues va a ser más barato, ¿no? Así es. En ese momento, en 2029, pagarle 20, $25 millones, cuando los grandes a lo mejor van a estar ganando $40 millones. Entonces, por eso es la importancia, a lo mejor dice, por ello, y por eso también a lo mejor, y además de que la clase está muy, muy corta, los running backs, pues no, en primera ronda no saldrán, no. Y así, ¿no? Y yo así creo que hasta tercera ronda veremos el primer running back. Y nada más, ya para terminar mi participación en la clase del día de hoy, con el maestro Íñigo, nombres de tackles profundos por ahí que les pueden gustar y a lo mejor investigar más en estos días. Está Javon Foster, que probablemente salga entre la tercera y cuarta ronda de Missouri. Por ahí está también Christian Jones de Texas. Está Dominic Pony, que es uno de mis favoritos de la Universidad de Kansas. Y por ahí está Patrick Paul de la Universidad de Houston. Me parece que sí o sí van a ser unos studs en la NFL y van a salir baratísimos porque se los van a poder llevar en segunda, tercera y hasta quinta ronda. Sí, o el draft no se termina en primera ronda, no se termina el jueves. El draft es muy importante el viernes, ¿no? Sí.
es sumamente importante. Ahí se consigue en profundidad, ahí se consiguen los verdaderos talentos que no tienen esos reflectores, pero que desarrollas y que entran en los sistemas, ¿no? Por supuesto, en términos de porcentaje, hay muchos más exitosos y salones de la fama de primera ronda, pero hay unos de segunda y tercera ronda maravillosos, y ahí es donde se construye muchísimo el roster, la profundidad y la fortaleza de un roster. Debes de tener algunas estrellas, pero al final del día es un deporte de equipo y esto se construye muchísimo más en segunda y en tercera ronda desde mi punto de vista. Terminan siendo un poquito más importantes, pero a la larga esos, ¿no? Esos que soportan, ¿no? Y que son mucho más importantes y que pasan menos, pasan un poquito más desapercibidos más bien, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero bueno, al final del día, estos son los offensive tackles. Gracias por vernos hasta acá. De verdad, muchísimas gracias. No se olviden de dejar el like y ahorita va a salir la burbujita aquí. Exacto, aquí. Eso. El dejar el like, por supuesto que eso nos ayuda a que esto llegue a más personas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas por vernos. Nos vemos en la próxima, que ahí les estaremos avisando en redes sociales cuál será el siguiente episodio de esta serie de programas rumbo al draft. Bien. Bye. Adiós.